Andrés, gracias por estar con nosotros. Dime, para comenzar, tú presides, eres coordinador de Causa de Salud y Bienestar Nosotros, MX, ¿no? No sé si lo pronuncié correctamente porque se escribe de una manera peculiar. Este, ¿Qué es lo que hace esta organización? Pues mira, somos un movimiento político sin aspiraciones partidistas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que lo que buscamos es arrebatar la democracia a los partidos políticos y que los ciudadanos la ejerzamos. Y en este sentido, trabajamos a través de causas con la intención de que se garanticen los derechos de todas y de todos quienes vivimos en México. Trabajamos, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar a través de un colectivo que se llama Mi Trabajo Cuenta, con repartidores digitales de plataformas como Uber, Didi, Rappi, etcétera, con un colectivo que se llama Ni un repartidor menos. Concretamente, yo coordino las causas de salud y bienestar, en donde trabajamos con el colectivo Cero Desabasto, que es un colectivo que está integrado por 84 organizaciones y grupos de pacientes en todo el país, y justo lo que buscamos es que se garantice el derecho a la salud a través del acceso efectivo a los medicamentos e insumos para la salud. Hijo, pero sigue la bronca ahí de los medicamentos para los niños con, y no solamente de niños con cáncer, bueno, le damos preferencia a los niños por obvias razones, pero también personas adultas que tienen cáncer han padecido desabasto de sus medicamentos, ¿no? Sí, lamentablemente el desabasto desde finales de 2019 ha sido pues incremental. 2021 es el año con mayor registro de desabasto en la historia moderna de este país y generalizado, ¿no? O sea, cada vez podemos identificar desabasto en diferentes patologías, en diferentes subsistemas, prácticamente en todos los estados del país. O sea, eso no se ha avanzado en absoluto. Pues mira, pareciera que los indicadores del primer trimestre de 2022 sugieren algunos datos de mejoría, pero seguimos muy lejos de cómo estábamos antes del último trimestre de 2019. Entonces seguimos con estos niveles muy altos de desabasto. O sea, el sistema de salud que intenta implementar el gobierno federal en sustitución a lo que ya existía no ha dado resultado. Pues mira, son muchos cambios los que se han propuesto, pero en Sí. concreto el cambio en el mecanismo de la adquisición de los medicamentos e insumos no acaba de cuajar, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas, este es un ecosistema grande, hay muchos jugadores, está la industria, está la COFEPRIS, están varias instituciones de salud, no solamente es la compra, sino también hay un tema ahí en el almacenamiento y la distribución de estos insumos para que puedan llegar puntualmente a las manos de el paciente que lo necesita en el momento que lo necesita. Y bueno, ese cambio que se hizo un cambio, digamos, al vapor, sin entender bien cómo funcionaba, sin entender la participación de todos los jugadores. Eso, pues, digamos, destruyó el modelo anterior que se tenía y Ujú. se ha intentado cambiar ya 3 veces. Un nuevo modelo, una nueva propuesta, pero bueno, al final justo vemos cómo todavía no se logra garantizar un mecanismo efectivo que al final garantice el acceso a los medicamentos para todos. En estos cambios y en estas adeudos de funciones o de cumplimientos están las vacunas. Yo, la verdad, como mexicano, y me imagino que excepto que los médicos que lo tienen bastante claro, yo no sé de cuántas vacunas está integrado digamos, el paquete de vacunación que tendríamos que cumplir los mexicanos. Mira, estamos protegidos contra 14 enfermedades, esto ha ido aumentando a lo largo del tiempo Ajá, y hay vacunas que cubren para más de una enfermedad y hay, así como la COVID, pues hay veces que hay que ponernos más de una vacuna para la sí. misma enfermedad. Pero bueno, México tiene una buena cartilla de vacunación, digamos, el Plan Nacional de Vacunación abarca 14 patologías, 14 vacunas, y además hay un par de vacunas que se ponen de manera adicional en caso de brotes, como la de la varicela y la de la hepatitis A, que no forman parte del cuadro básico digamos de la vacunación que se tiene que poner por ley, pero son vacunas con las que se cuenta y en algunas ocasiones se utilizan. Las razones por las que no están en el cuadro pues son muchas, principalmente de presupuesto, pero Ajá. tenemos muchas vacunas que sí se tendrían que estar poniendo y en los últimos años ha habido fluctuaciones importantes, es decir, no tenemos los niveles que teníamos y ha habido consecuencias, ¿no? El caso del brote de sarampión en 2020, pues un poco
se correlaciona con la caída de la vacunación de sarampión en 2019, ¿no? O sea, para que se den un ejemplo, en 2018, la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, se pusieron más de 4 millones de dosis en 2018, pero en 2019 no llegamos ni a las 3 millones de dosis, es decir, pusimos 1 millón de dosis menos, se aplicaron 1 millón de dosis menos y pues tuvimos un brote, recordarán, en la Ciudad de México de sarampión. Afortunadamente se corrigió el rumbo y ya para 2020 y 2021, tanto de la vacuna SRP, la biliar, como la sarampión y rubiola, aumentó la aplicación de las dosis. Inclusive en 2021 se pusieron prácticamente 8 veces más las vacunas que se pusieron en 2017 y 2018, y esto un poco en respuesta a este brote que hubo para hacer este cerco sanitario y garantizar la seguridad. Entonces, veamos, es una buena noticia porque se ha corregido el rumbo en el tema del sarampión, que es una enfermedad particularmente importante porque es de las más contagiosas que existen, ¿no? Y, bueno, digamos que el sarampión es 3, 4 veces más contagiosa que la COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tenemos También habido decían que la tuberculosis también tenía un problema por ahí, ¿no? así es, la tuberculosis, la vacuna TD que se conoce específicamente, ha bajado muchísimo, digamos, alrededor de 7 millones se tendrían que estar poniendo. En 2020 no llegamos ni al 1,5 millones y para 2021 se pusieron solamente 105,000 dosis. Hay un problema de desabasto importante de este biológico. Otro caso interesante es la vacuna de la tuberculosis, la BCG. En 2019 y 2020 tuvimos muy malos números de esta vacuna, pero para 2021 ya recuperamos, digamos, a los niveles previos a esta crisis. Sin embargo, pues se quedaron niños sin vacunar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que alcanzarlos para dejarlos protegidos. Y una vacuna emblemática, en el caso de las niñas, es la vacuna del VPH, ¿no? Para proteger contra el virus del Papiloma. papiloma humano, que al final protege contra el cáncer cervicuterino en la vida adulta. Y pues ahí había un desabasto bien, bien importante de vacuna. Desde 2018 empezó a caer la aplicación. Más o menos tendríamos que estar poniendo, nacen al año poco más de 1 millón de niñas, son 2 dosis, tendremos que estar poniendo más de 2 millones de dosis al año. En 2019 no llegamos al 1,5 millones, en 2020 no llegamos a las 300,000 dosis, y No en me digas 2021, 300. así O es, sea, y en 2021 no se pusieron ni 100,000, a ver, ¿cuántos tendríamos que estar colocando? más de 2 millones de dosis. Más de 2 millones de dosis. ¿Y cuántos colocamos el año, qué fue? ¿El año 2019 o 2020? En 2019, menos de 1,5 millones, en 2020 menos de 300,000 dosis, y en 2021 menos de 100,000 dosis, 94,000, casi 95,000 dosis nada más. Y esto pues nos deja en rezago, dejamos desprotegidas a las niñas, y tenemos que pues, ponernos al día, ¿no? Es decir, las dosis que Válgame. tendremos que estar poniendo en 2022 no solamente son las más de 2 millones de dosis que se tendrían que poner cada año, sino las más o menos 6 millones de dosis que traemos retrasadas, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos de entender esto? No hemos sido conscientes los ciudadanos, las personas que tenemos que ubicarnos las distintas clases o validades de vacunas, o el gobierno no le ha echado ganas y no nos ha recordado, o tampoco hay vacunas. Esa es la razón, principalmente, Eduardo. No hay vacuna. En No hay concreto, vacunas. de Uf, la TD y de la BPH no hay vacuna. Las razones son distintas, pero bueno, al final del día, pues los ciudadanos no están teniendo acceso a este insumo, que es un insumo más de protección, igualador, si lo queremos ver así, ¿no? Y que durante muchos años en el país habíamos tenido pues muy buenos niveles de cobertura de vacunación. Otra vacuna que llama la atención es una vacuna para los adultos mayores, ¿no? Ahora con el COVID y demás, la vacuna antineumocóxica, tendríamos que estar poniendo más del millón de dosis. En 2019 no llegamos al millón de dosis, en 2020 igual nos quedamos abajo al millón de dosis, pero en 2021 pusimos apenas 318,000 dosis. Y estamos ahí dejando desprotegidas a las personas mayores de 65 años también. No, porque digamos, no no. solamente es un problema de niños, ¿no? La vacunación es para todas las Qué edades. barbaridad.
Y aquí O sea, estamos teniendo de problemas. las 14 vacunas que estaríamos en la cartilla, digámoslo así, en la opción de que nos vacunemos, ¿en cuántas ha habido una caída pronunciada en el proceso de vacunación de ellas? Mira, ha habido una caída en alrededor de 6, pronunciada específicamente 3, ¿no? Estas que te platico, VPH, neumococo para adultos mayores y TD, ¿no? De Y tuberculosis. y eso, Tétanos, perdón. eh, perdón, ¿me dijiste al último? ¿Té- ¿Tétanos? No, no La te de escuché mucho. tuberculosis Ah, sí. se cayó en 2019 y 2020, pero en 2021 recuperó. Y tétanos sí ha tenido la caída constante, pues desde 2019 más o menos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué Pues sugieren ustedes en nosotros? pues una campaña extraordinaria, ¿no? Es decir, o sea, digamos, estas personas que están desprotegidas tendrían que recibir esa protección y el hecho de que no se haya aplicado en su momento no exime, en muchos de los casos, habría que analizar caso por caso, pero en muchos casos todavía podemos alcanzarles, ¿no? Para aplicarles las dosis y protegerles. Entonces, tendría que haber presupuesto extraordinario para comprar más vacunas, hacer unas campañas de vacunación específicas para alcanzar la cobertura que se tendría que tener. Ya, a ver, es algo que se ha hecho, se hizo con la COVID, se hacen las campañas nacionales de vacunación. En términos prácticos no sería tan difícil. El problema es que hay que comprar más vacunas, ¿no? O sea, cómo aplicarlas, ya en México estamos muy familiarizados con la aplicación de la vacuna, hay buena aceptación, tenemos la metodología, ¿no? Tenemos los refrigeradores en las partes más remotas del país, el personal capacitado para aplicarlas. Eso México lo tiene, lo ha tenido desde hace muchos años, pero lo que necesitamos es el insumo, ¿no? O sea, si no se tiene el insumo para aplicar la vacuna, pues no tiene caso todo lo demás. No sé, pero por ejemplo, en el papiloma que mencionaste, vamos a suponer que yo como padre digo, a ver, voy a llevar a mis hijas, pero si no hay vacunas, o sea, no hay vacunas en el sector privado, ¿yo puedo comprar esa vacuna en el sector privado? Se puede comprar en el sector privado, pero es una vacuna cara, ¿no? Es una vacuna cara, sí se puede comprar en el sector privado, de hecho está disponible, pero bueno, ¿no? Un poco, es una vacuna cara, es una vacuna que además, si uno lo piensa, pues no es una urgencia, ¿no? O sea, desde el punto de vista que protege contra el cáncer cervicuterino, ¿no? Si uno lo ve como papá, pues, mis hijas se ponen entre los 9 y los 11 años, uno está expuesto al virus del papiloma humano hasta que Uf, inicia vida sexual, entonces a lo mejor, digamos, no hay tantos incentivos para que rápidamente, o claro. sea, porque no es un riesgo tan cercano y eso pues desincentiva y además el costo, pues eso deja fuera de la protección a muchas personas en México y bueno, al final debe ser una obligación de la autoridad garantizar la Una vacunación. última pregunta, y te va a parecer raro, Andrés, pero ¿por qué consentimos que esto suceda? Pues Los yo creo que un mexicanos, o poco, sea, no manches, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto en el país? Y no, como dicen los jóvenes, no la armemos de tos, ¿no? sí, a ver, totalmente creo que justo pues desde el colectivo Soy Desabasto no estamos permitiendo que esto pase, estamos por sacar un informe con los datos concretos para que Híjole, se conozcan y creo que pues sí, nos toca a la ciudadanía, ¿no? Organizarnos, exigir a la claro, autoridad que se garantice nuestro derecho, claro. aunque no sea algo que duela, ¿no? O sea, que no es una urgencia, son acciones preventivas, pero que son fundamentales para garantizar el derecho a la salud en el país y no es algo que sea quizá tan apremiante como el medicamento de cáncer para los niños o un medicamento que quite el dolor del momento, pero que es fundamental para Sí, mantener un país sano y además que si no lo hacemos, pues nos va a salir más caro, ¿no? O sea, cuando claro, por no se supuesto. previene, termina saliendo más caro. El caso del cáncer cervicuterino es una lucha que estamos ganando, afortunadamente, en el mundo, gracias en gran parte a esta vacuna y que estamos dejando a millones de niñas desprotegidas que van a estar expuestas en 20 años, 25 años a un riesgo muy aumentado de cáncer cervicuterino, cosa que no tendría por qué ser porque tenemos un instrumento para prevenirlo, ¿no? Y la viruela del mono, ¿eso qué? ¿Se agrega a los pendientes? Pues mira, y es un caso muy distinto porque ninguna de las vacunas que tenemos en el cuadro básico cubre o nos protege contra la viruela del mono. Se ha hablado de que se podría utilizar la vacuna contra la viruela, que desde los 70 ya no se pone en México porque es una enfermedad que se erradicó. Afortunadamente, la única enfermedad en la historia de la humanidad que hemos logrado erradicar, la viruela. La viruela del mono es prima de la viruela, ¿no? Esta viruela que trajeron los españoles, recordarán, ¿no? Mm, Este, y de hecho, bueno, en términos de vacunación es una historia de éxito, ¿no?
porque se erradicó la enfermedad gracias a las vacunas. Ahora, la viruela del mono habría que ver qué tan, pues, tanto impacto tiene en la salud de la población como para decidir aplicar la vacuna o inclusive generar una vacuna específica. Todavía, digamos, en algunas partes del mundo se ha hablado de que se iniciará la vacunación. Creo que es precipitado. O sea, se necesitan más datos para tomar una decisión así, que implica pues, millones y millones de dólares, ¿no? No es una decisión menor que pues mejor se debería de invertir en las vacunas que nos surgen, ¿no? O sea, digamos, se tiene que tomar una decisión con mucho cuidado, no es nada más que se vacune y listo, sino analizar, ¿no? Porque también tiene riesgos la vacunación, menores, mucho menores a las enfermedades, pero a justo se tiene que analizar. Bueno, pues por favor, cuando vayan ustedes a comunicar a hacer este comunicado alertando y dando los datos, por favor, nos avisas, Andrés, nos gustaría mucho de alguna manera participar con ustedes en crear conciencia en la ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por el espacio.